Yo no sé si ustedes al igual que yo, bueno, que depende también de la edad, ¿no? Pero cuando, cuando yo era joven, cuando era chico, cuando era un niño, algo que no faltaba en la mayoría de las casas era la transmisión de radio. Algunos escuchando música, otros escuchando noticias, pero sin duda era lo habitual, lo que constantemente ocurría en las casas, por lo menos venezolanas, y hoy entiendo que incluso latinoamericanas, compartían esta afición. De hecho, creo que en todo el mundo, pero a lo que voy es que había una tradición de escuchar radio. Hoy en día, con todo el avance tecnológico y la evolución de esta, pues algunos verán televisión, otros en computadora, el teléfono, en fin. Pero antes nuestras redes sociales eran básicamente la radio y el periódico. Y en lo particular toco el tema del periódico, perdón, de la radio, porque a mí me marcó mucho y significativamente cada momento. No la radio como industria, sino la radio como ese ente que estaba allí permanentemente en casi todo lo que hacía. Eh, yo, en lo particular, puedo asociar la radio o ciertos programas de radio a la mañana. Al levantarme antes de prepararme para el colegio, cuando me levantaba, me despertaban y tenía que ir al colegio. Luego hay otro momento en el transporte hacia el colegio. Sonaba un cierto tipo de programa, un cierto estilo de música. Luego en casa, por ejemplo, no sé, un fin de semana o un día en la tarde, ese tiempo de descanso en el hogar, sonaba la radio con música específica que cantaba mi mamá o cantaba mi papá o silbaban o tarareaban porque no se la sabían o cantaban malísimo, pero sonaba un tipo de música. Luego a mí me acompaña en otro momento que es en la hora laboral. Siempre había un negocio, una oficina, un establecimiento donde se escuchaba un cierto tipo de programas y en mi mente lo asocié a trabajo, pero ese trabajo estacionario, ¿sabes? De la persona que está en su puesto de trabajo de forma rutinaria, religiosa, allí. eh, y ese tipo de programas siempre sonaba, no sé, el barbero, el señor del abasto, el del taller mecánico. Entonces, a mí la radio como que me marcó de manera significativa en espacios y tiempos específicos. Otro, por ejemplo, era el venir de regreso a casa después del colegio y no siempre tuve transporte, tuve la dicha, pero no siempre tuve transporte. Y hubo una época en la que mi mamá me iba a buscar al colegio y de regreso íbamos en una camionetica, en un porpuesto, en una guagua, en un autobús, como le quieras decir. Eh, y esa hora de mediodía, golpe 1, 2 de la tarde, con un inclemente sol, tráfico alto, mucho calor, siempre sonaba una radio que te adormecía, que era fatigante, que yo lo asociaba a eso. Y todavía cuando escucho cierto tipo de música o cuando tengo mucho calor y digo, me recuerda la radio o el sonido que emanaba de la radio, ya sea una música, una noticia, un comentario, o sea, habían comentaristas como que de hora, ¿no? No sonaba igual el locutor y el comentarista de X programa en la mañana que ese del mediodía, sobre todo cuando habían esas noticias pesadas, era horrible. Entonces, yo asocio mucho eso. Lo cierto, y a lo que quiero llegar, es que yo crecí con el sonido de la radio, pero de esta forma, ¿no? Porque yo digo, el sonido del radio y no tiene mucho sentido, pero creo que ahora hace más sentido. Y esto ocurrió en diversas etapas, claramente. Y hubo una en particular en la adolescencia, en la que yo escuchaba mucho un, una emisora en Venezuela que se llama, creo que todavía existe, no lo sé, se llama La Mega.
creo que muchos lo recordarán, si son venezolanos, evidentemente, y más de mi época, pues lo recordarán. Y habían diversos programas en diversas horas y fuimos de esa última generación que escuchó radio, porque si escuchaste de la Mega o escuchaste la Mega, escuchaste radio. Eh, y esos comentarios, o mejor dicho, esos programas de la Mega distaban un poco, hacían una diferencia entre la radio que escuchaban nuestros padres y la radio que escuchaba yo. Ya estaba la época del Messenger, del Hotmail, del Internet a plenitud, pero aún escuchábamos radio. Y a mí me llamó muchísimo la atención, uno, que era la música con la que conectaba, pasaban pura música que a mí me gustaba y que me gusta, y los comentarios eran acordes no solamente a mi edad, sino a mi manera de pensar, socialmente. Yo creo que eso es lo que conectaba realmente en la radio, ¿no? O sea, literalmente, repito, era la primera red social que yo conocí. Porque no solamente éramos escucha, ¿cómo se llama? Oyentes pasivos. O sea, también teníamos la oportunidad de participar, de llamar a la radio, de pedir canciones, pero también de compartir, incluso en entrevistas o que te hicieran a ti mismo una entrevista a aquellos locutores a los que tú admirabas por escucharlo y que incluso los veías en programas de televisión posteriores. Y eso marcó tanto que yo dije, yo quiero hacer algo así, pero no lo tenía claro. La verdad es que no lo tenía, nunca lo tuve claro. Nunca pensé en ser locutor, nunca pensé en hablar en público, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, que aquellos quienes me conocen, eh, yo siempre fui de hablar, pero en grupos pequeños, porque no voy a decir que no era que hablaba, que era tímido, no es mi caso, pero tampoco es que yo era extrovertido. No, no. Ni era tímido, pero tampoco era extrovertido. Digamos que era un término medio normal, pero no era de hablar con un tono alto hacia un gran público. No, no, yo hablaba con un pequeño grupo, a veces destacaba en mi manera de hablar y la forma en la que pensaba, y cuando era niño pues más, porque era atípico, pero nunca pensé hablar a masas, nunca pensé hablar en público. Luego me nació una espinita que nunca supe cómo desarrollar, ni cómo llegó ahí, se quedó en hablar. Hablar sin un sentido específico. Hablar como normalmente hablaba con mi familia, no con un sentido claro de emanar una idea, de aclarar algo, sino simplemente hablar. Y tuve una gran competencia, mi hermano. Aquí voy a hacer un salto en el esquema que tengo para el programa, pero esa gran competencia fue mi hermano, y creo que es de lo que voy a hablar. No tenía claro el tema, pero es de lo que voy a hablar. Eh, Mi hermano sí era extrovertido, sí es extrovertido. Creo que lo era más cuando era pequeño. Ahora como que recató. Nada, él sigue siendo extrovertido. Pero era simpático, cosa que yo no. Era atractivo, cosa que yo no. Bueno, yo no me considero atractivo. Eh, Aquí engaño, ¿verdad? A ver, no, en serio. Mi hermano era el bonito, era el simpático, el risueño, el que caía bien, el pelo lindo. Entonces, claro, era una competencia de interacción social y yo decía, ¿cómo este coño puede hacerlo tan fácil? No lo veía difícil, pero tampoco era mi intención. Entonces, creo yo, no recuerdo que mis primeros pensamientos quizás eran como que, ¿para qué lo haces, güey? O sea, ¿qué te importa? Deja a esa persona en paz, o sea, no te metas en su vida, a él no le importa tu vida. Porque era lo que nos montábamos en un sitio, o en una camioneta, quiero decir, o en cualquier sitio social, y él llegaba y se ponía a hablar con alguien de la nada, y al rato ya él sabía de cuántos años tenía, dónde vivía, etcétera, y a su vez esa persona lo conocía a él. Entonces, se dio una relación ahí X, pasajera, fugaz, X, pero se daba. Y yo decía, esa capacidad que tienes tú de, yo no lo veía como una capacidad, yo veía así como que si eres salido, así, a él que le importa tu vida y a ti que te importa tu vida, déjala en paz, no hable. Pero bueno, cada quien es como es, ¿no? Lo cierto es que esa competencia sana, obviamente, no lo veía como una competencia, pero al fin de cuentas uno en la vida va comparándose con quien tiene alrededor. Y mi hermano menor para mí fue una competencia en ver, oye,
él hace esto y de alguna manera yo tengo que dar ejemplo en algunas acciones, en algunas conductas y no sabía cómo manejarlo. Y yo lo que decía era, no lo hagas. No lo hagas porque yo no lo hago. Pero, bueno, insisto, cada quien es como es. Pero despertó en mí esa capacidad de llevarle ¿cómo se llama? Hacerle el juego de cómo conversar, qué decir, qué no decir, qué es lo que debes preguntar, qué no debes preguntar. Y por ahí yo me fui. Obviamente no influye en nada porque no soy ni su papá, ni mucho menos, pero pues como hermano mayor, digo así porque creo que nunca fui una guía o ejemplo específico para él, pero de alguna manera era mi intención, ¿no? Inconsciente quizás, pero intencional de no lo hagas, hazlo así, hazlo asado. Pero en mí iba creciendo esa espina de cómo comportarse socialmente, pero sobre todo cómo hablar, qué decir, qué no decir, cuándo decirlo, qué no. Y por supuesto, la guía de mis padres para eso fue importante. Después de toda esta habladera de ñoña que llevo ya diciendo, que no sé ni cuánto llevo ya hablando, yo lo que he hecho es divagar y divagar durante mucho tiempo, muchas veces. Y decidí hacer un fucking programa donde yo hable de lo que me da la gana, cómo me da la gana, sin que me digan qué es lo que tengo que decir y qué es lo que no tengo que decir, sin que me digan guarda esta compostura, voy a decir lo que quiera, lo que quiero, como quiero. Lo otro es que mucha gente me ha dicho, ve, pero no hables tanto y tal, mira, no me importa, yo quiero hablar, quiero compartir, y así como yo en algún momento disfruté de escuchar a alguien diciendo nada, yo quiero que alguien me escuche. Me gustaría que alguien escuchara lo que yo pueda compartir. No lo sabré, o quizás sí, gracias a la interacción que tiene este tipo de plataforma. Quizás sabré cuál es tu comentario si algún día ocurre, porque yo comencé a grabar esto y tengo un esquema, tengo un patrón de cómo hacerlo y va a durar bastante, te lo advierto, va a durar que jode, si quieres te queda y si no, pues lo cortas cuando tú quieres o lo sigues viendo cuando tú quieres, porque una de las cosas que han pretendido es decirme, mira, hazlo así, hazlo asado, no lo hagas tan largo, porque cometo el error de compartir lo que quiero hacer y pues termino no haciéndolo. Pues ahora lo hice, porque para cuando tú veas esto, pues ya lo hice, ya he hecho varios y lo van a estar allí para que si decides verlo, pues lo veas. No lo hagas para apoyarme, hazlo para que lo disfrutes, hazlo para que escuches a alguien y quizás te sientas cónsono con lo que dice, te sientas identificado, o te burles, o te rías, o simplemente me destruyas en los comentarios. Todo es válido. Al fin y al cabo, de eso se trata una red social. Pero bueno, lo he hecho, de hecho, lo he hecho, de hecho. He intentado hacerlo de diferentes formas y lo he hecho. Cuando digo lo he intentado es porque no ha terminado, no ha concluido. Siento que no hay como se culminó, como un proyecto que comenzó tal y acabó, sino que es algo que está allí, que se construye constantemente, que simplemente suma. Y me di cuenta que es eso. Es una cuestión de hacer e ir sumando e ir haciéndolo. Sin embargo, yo no he sido la persona más consecuente con algo. Hoy en día lo entiendo, hoy en día sé por qué. Antes lo veía como algo negativo porque, bueno, uno sufre el señalamiento de la gente, ¿no? Pero bueno, he hecho de todo. Hice un programa que se llama Divagando, lo intenté hacer con Isbe, con mi esposa. Lo hicimos, insisto que digo intento porque no concluyó, porque no terminó, sino que lo hicimos. Pero ahí quedó, no siguió, ¿vale? Pero sí se hizo. Me hubiese gustado seguir haciéndolo, pero repito una vez más, no he sido consecuente. Pero creo que era porque no entendía a dónde iba lo que realmente quería o cómo lo quería. Entonces, creo que he conseguido el que ahora lo que falta es, bueno, seguir haciéndolo. Y por eso, si estás viéndolo es porque lo logré, lo hice. Sin embargo, también entendí que es algo que no acaba, algo que no termina. ¿Ok? Algo que va a estar allí, afortunadamente, a diferencia de programas anteriores que se pierden, que no están, o quizás esto nunca nadie lo vea, quién sabe. Pero como dicen por ahí, si está en la web, nunca lo bajas, nunca lo borras. Y cuando lo estés viendo es porque ya está. Lo cierto es que hice divagando, hice de paseo, hice un café con Luis Quiro, algo relacionado a mi trabajo, y decidí hacer esto porque aunque dure muchísimo, aunque sea sumamente extenso,
un formato sin mucha complicación, una iluminación económica, la cámara más económica que tengo no es gran cosa, un audio que probablemente se escuche horrible, no tengo ni idea cómo se va a escuchar esto, tendré que modular quizás el volumen probablemente porque esto no es un micrófono profesional, esto es simplemente lo que ves. Así que no sé ni cómo salga, pero es lo que hay y con esto pretendo llevar a cabo una conversación conmigo, quizás para evaluarme, para expresar, para hablar, desahogarme, quiero decir, y compartir de alguna manera contigo que lo estás viendo y estás oyendo, escuchando, em, esta idea, esta espinita de hacer algo tipo radio, gracias a la capacidad que me dio todo lo que te comenté anteriormente, pude desarrollar pues un habla, quizás con errores, claramente. No soy locutor, nunca tomé una clase de locución. He hablado en público muchas veces. Estoy acostumbrado a discutir más que debatir, entendiendo que el debate es una ciencia. Yo no hago un debate estructurado, pero sí me gusta la discusión, me gusta la pasión de hablar, de exponer ideas, el contradebate, eh, ese tipo de cosas. Y dicen por allí que hablando se entiende la gente. Mira, yo no sé si me voy a entender a mí mismo o si tú me entiendas, pero lo que sí sé es que hablar siento que es como respirar. Que hablar, y lo lamento por los mudos, chiste negro. em, Hablar siento que es como orinar, siento que es una necesidad fisiológica que te hace desahogar no solamente la imaginación, las ideas, sino los conflictos que tú tienes, ¿sabes? Y agradezco enormemente, diariamente, agradezco la pareja que me acompaña hasta el día de hoy, porque ha sido una persona que me ha tolerado, me ha aguantado, me ha aceptado y me ha acompañado hasta ahora. Ya son 18 años, creo. Ya perdí la cuenta, pero creo que son 18 años ya que tenemos juntos y Mosca si no son los 19, creo que estoy en los 19 años. Tengo un lapsus ahorita, pero en fin, lo cierto es que es mucho tiempo ya. Es bastante tiempo ya junto a ella. Gracias a Isbe, de verdad, por estar ahí. Sin embargo, tu pareja no es la poseta. No es donde tú vas a simplemente dejar la mierda. ¿Vale? Y sí, voy a ser así escatológico y eso es. Sí, porque es la verdad, no, la pareja no solamente es para eso y no necesariamente para eso. E incluso lo digo porque a veces capaz ni siquiera es conveniente. Yo siempre fui de las personas que pensó que una pareja, y esto es porque tengo un conflicto conmigo mismo, de que a la pareja hay que compartir, hay que hablar, hay que decirlo todo, tú puedes tener tu opinión, la respeto, chévere, bien por ti. Pero yo era de los que decía que no. No, no, no. Con la pareja hay que decirlo todo, hay que hablarlo todo, hay que expresarlo todo, no tener nada oculto, porque yo creía que eso era evitar conflictos. Conflictos complejos. Digamos, no la confrontación, porque la confrontación, ese conflicto inmediato está, pero ese conflicto complejo de ocultar algo que trae problemas y tal, no me gusta. Entonces yo prefiero ser sincero, honesto y decirlo todo, ¿vale? Con mi pareja. Pero poco a poco me he dado cuenta que no se trata solamente de timing, se trata de que hay cosas que te tienes que reservar y decírtelas a ti o no decirlas nunca, o decirlas aquí. Hay quienes han utilizado la religión para deshogarse, hay quienes utilizan a un padre, a un cura, a un confesor, al amante, X. Y creo que es esa la realidad, que necesitamos hablar, necesitamos expresar. Entonces yo voy a utilizarte a ti para expresar. Y expresar un montón de cosas y exponerme a que des tu opinión, que te adelanto, desahógate. Hazlo porque estarías haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, desahogar. Eres libre de hacerlo. Al fin y al cabo es tu opinión. Y tienes el derecho a, así como yo tengo el derecho a opinar. Tratando de no faltar el respeto a nadie, claramente. No, no es mi intención y espero no hacerlo, ¿no? Si tú lo estás viendo y te sientes ofendido, simplemente cambias, apagas, o no lo ves y ya está. O dejas tu opinión, pero da lo mismo.
Pero lo cierto es que expresar y votar y desahogarse es necesario, ya sea que lo hables con quien te dé la gana, que decidas hacer algo similar a lo que yo hago. Y he visto que incluso aquellas personas que yo admiraba de esas emisoras, de esos programas de radio, de televisión, hoy en día lo hacen a través de esta misma plataforma incluso. Y me doy cuenta que hacen eso. Un tipo Snapchat. No me refiero a la red social, aunque creo que viene de esa expresión, ¿no? Como de vomitar eso que quieres decir. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Pero lo voy a hacer de manera estructurada. Repito, cada programa va a ser largo y va a hablar de diferentes cosas, evidentemente de mí, porque soy el protagonista de esta historia, ¿no? Yo siempre he querido como crear un libro, escribir algo, escribir como unas memorias, escribir, y a veces digo, ¿y para qué? Y será exponerme más, pero voy a hacer algo más atrevido, lo voy a hacer a través de esto. Así que si te interesa el chisme, para que te enteres de cosas, aquí voy a tratar de decir todo lo que no me atrevo a decirle a mi mujer porque entendí que ella no es una poseta y no tengo por qué estar orinando en ella todo el tiempo y estar deshogándome constantemente. No, por el contrario, si quisiera que ella lo haga conmigo, no que me orine, sino que se exprese y se desahogue conmigo. Yo no tengo ningún problema, de hecho eso me hace sentir útil. Pero siento que yo hacerlo con ellos como recargar o sobrecargarla. Ojo, que no es no decir ahora absolutamente nada, no es pasar a un extremo. Evidentemente que habrán cosas que sí puedo decir y tener el momento correcto, ¿sabes? Tener ese momentum, pero hay cosas que creo que hay que digerir, hablar con uno mismo, reflexionar y para eso voy a utilizar esto. De hecho, en este momento nadie sabe que estoy haciendo esto. Ahora que lo estás escuchando, sí, pero ya habrá pasado algún tiempo. Eh, entonces, la estructura, voy a hablar de varias cosas. Estoy tratando de llevar el orden de esa estructura. Voy a hablar de varias cosas. Voy a hablar de mí, obviamente, ya lo dije. Voy a hablar de mi pareja. Van a conocer a Isbe a través de estas conversaciones. Van a conocer de mi trabajo, de mis hobbies eh, y de mi opinión acerca de la sociedad. Así que prepárense porque es largo. Esta introducción duró alrededor de 20 minutos. Imagínate tú lo que dura un programa normal, pero aquí vamos a estar un buen rato. Así que nada, yo voy a ir con la estructura porque, bueno, los temas son más acotados, más cortos hoy. El próximo ya se darán cuenta. Voy a sacar mi chuleta, como dicen aquí, en donde digo mi torpedo, mi cartilla aquí para leer qué es lo que viene. Bueno, ya les hablé de ISBE, ya les hablé de cuál es mi intención y por qué estoy haciendo esto, o a medias. Eh, Pero quería compartirles con ustedes algo que recientemente me pasó. Probablemente algunos lo sepan, otros no. Hay una serie muy famosa que se llama The Big Bang Theory o la teoría del Big Bang. Esta serie tiene una precuela, pero en retrospectiva. Es decir, el mismo protagonista de Big Bang Theory, pero cuando es joven. Big Bang Theory se trata de un joven genio que vive solo en su edad temprana de adulto, hasta convertirse propiamente en un adulto. De eso va la serie, pero es un genio que no tiene una inteligencia social desarrollada. Es un genio, pero no tiene inteligencia social. Si no entiendes eso, pues indaga. Em, y esta serie, como te digo, tiene, o a partir de esta serie nace otra serie del mismo creador que se llama El joven Sheldon, que es el protagonista. Si ya lo sabes, obviamente lo que estoy diciendo es así como que sí, ya lo sé, ajá, ¿dónde quieres llegar? Bueno, pero hay otros que de repente no saben de qué se trata o quién sabe cuándo estén viendo esto y esto ya pasó de moda y ni se acordarán. Pero El joven Sheldon es una serie donde este mismo protagonista vive su infancia. A lo que voy con esto es que vi el último capítulo de esa serie, spoiler, alerta de spoiler. Vi el último capítulo de esa serie y yo no lo había visto. Yo había visto ya la serie, pero me di cuenta que la última temporada no la había visto. Y en esta oportunidad vi la serie completa, me la comí. Yo no como libros, pero sí como series. Eh, eh, me- las veo completica muy rápido. Y resulta que esta la vi así. ¿Ven por qué divago tanto? Sí, sé que para algunos esto es molesto, no hay una
coherencia y no termino de decir lo que quieres decir. Pero bueno, ahí estás, ya te voy a decir, cálmate. Eso me lo digo incluso a mí mismo, ¿sabes? Me estreso. En la serie sucede algo impactante y es con respecto a los padres. Están los que están y precisamente de eso se trata el penúltimo capítulo, los últimos tres capítulos, de cuando los padres ya no están. Yo les voy a decir algo. Como les dije al principio, esto es una especie ¿cómo se dice? De confesionario. Em, yo soy de muy poco llorar, no voy a decir que no he llorado, bueno, de niño, como cualquier niño, pero de joven, hubo un momento en que, como dije, como que ya no voy a seguir llorando, y no lloré más nunca, hasta que lo hice. Pero han sido muy poquitas veces, muy pocas, muy pocas. Pero estos, no uno, dos capítulos donde lloré, dos donde lloré. Los dos me hicieron pero sacar lágrimas, o sea, correr lágrimas, o sea, no sé cómo transmitirle a ustedes lo impresionante que eso es para mí, porque que yo llore, una cosa es que uno gima, tenga sentimientos y tal, pero que lagrimee, o sea, fue fuerte, fue fuerte esos capítulos. Sobre todo porque empecé a identificarme, hubo muchísimas cosas con las que me siento identificado en esa serie. El comportamiento del joven Sheldon, no precisamente por lo genio, créanlo, no es por eso, sino por otro tipo de conducta, sobre todo en el núcleo familiar y que no solamente yo, sino con mi hermano, o sea, como que en el Sheldon habían los dos, en la hermana de Sheldon estábamos los dos y en el mayor, sobre todo, estaba yo. Eh, Me siento identificado por muchas cosas, con el papá también, con la actitud de la mamá, con todo. Al fin y al cabo, creo que la serie está bien diseñada, tiene un buen trabajo de sociología detrás. Pero lo más duro de la serie es perder a un miembro de la familia como cualquiera de tus padres. Yo agradezco enormemente, me da emoción pensar en la cosa esta, en el capítulo. Pero no solamente por el capítulo, sino por lo que representa y el mensaje poderoso que hay detrás de esos últimos tres capítulos. Y es que aunque suene a cliché, hay que agradecer por los padres, los que están y los que no están. Porque no sabemos cuán importantes son en el desarrollo de nuestras vidas, ausentes o no. Porque cuando no está, ese padre es importante para ti, de alguna forma, porque aprendiste algo. Alguna enseñanza te dejará la vida por la ausencia. Y aprenderás de eso en tu rol de padre, ausente, no siendo padre, eh, o siéndolo. Pero sí, yo al día de hoy agradezco que ambos están. Lamento muchísimo los que no están, porque yo tuve una segunda madre que me acogió, me aceptó, me abrazó, valoró, apoyó y ya no está. Y es mi suegra. Mi suegro igual, ya no está. Pero agradezco haberlos conocido, agradezco que estuvieron allí, que siempre nos apoyaron a Isbe y a mí. Así que si tienes a los tuyos, diles cuánto los amas. Yo intento decirlo cada vez que puedo. Yo no soy de los que hablan mucho con sus padres. Me refiero, no nos llevamos mal ni mucho menos. Afortunadamente nos llevamos súper bien. Pero no soy de estar llamando todos los días, por ejemplo, como tienen costumbre otras familias. Yo eventualmente una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. No soy de estar constantemente hablando con ellos. Pero cuando lo hago con la mayor honestidad de agradecimiento en cada cosa que han hecho, que han dado, que han intentado hacer. Ser agradecido. Y me siento afortunado de tener los cuatro padres que he tenido. Eh, Mis suegros, mi papá y mi mamá.
Gracias. Pero rápidamente voy a intentar cambiar la tónica del mensaje, pero no sin antes decirles que si estás escuchando esto, si los tuyos están, no dudes en decirles cuánto los quieres, porque no sabes en qué momento que te despides de ellos y no vuelves a hablar con ellos, no vuelves a escucharlos. Eh, y si no están, tienes la oportunidad de memorizar y hacer ese ejercicio de escucharte a ti diciéndoles cuántos los quieres, porque es un trabajo para contigo. Ellos sin duda alguna, a su modo, a su manera, en su conciencia está lo que hicieron por ti, lo que dejaron de hacer, eso es un tema de ellos. Pero lo más importante es lo que tú pienses, lo que tú sientas, pero de lo que va esto es de lo que tú expreses. Así que exprésalo en pensamiento, vete a un sitio, agarra una cámara y haz lo mismo que hago yo, o mándales un mensaje y dile cuánto los amas, cuánto los aprecias y cuánto les agradeces. Aun cuando no tengas nada que agradecer, siempre hay algo. Pero bueno, eh, voy a volver a sacar mi chuleta. Vale, vamos a hablar del trabajo. Si no lo sabes, probablemente sí, porque los primeros que vean esto sí, pero bueno, habrá algunas personas que estarán viendo esto por primera vez y además este es el primer programa de esto que he denominado Sí Luis, puesto que así me llamo yo, Luis. Entonces se me ocurrió, Sí Luis. Me gusta jugar con nombres, programas y tal, soy diseñador, entre otras habilidades que he desarrollado y otras capacidades en las cuales me he profesionalizado. Publicidad es una de ellas, así que me encanta el hecho de buscar nombres, colocar nombres, hacer imágenes y tal en función de ello, etcétera. Eh, Así que le coloqué Sí Luis. Ustedes me dirán ahí, califiquen si les gusta o no. Eh, pero no es lo único que hago. Una de las cosas en las que me he desarrollado en los últimos años, más de 12, incluso mucho más, está bien dicho, más de 12 años, porque 12 años como terapeuta, pero en el ámbito del desarrollo físico y las capacidades de desarrollo físico tengo muchísimos más. No tengo la cuenta de cuánto, porque abarca incluso mi vida en el desarrollo deportivo, así que he estado en ello toda la vida, literalmente. Yo siempre he dicho que yo aprendí, por ejemplo, a nadar antes que a caminar. No es una exageración, es así. Eh, y eso en algún momento me llevó a estar indagando y pensando y buscando en mi cerebro cómo funcionamos, ¿no? Y digamos que el punto máximo de esa curiosidad llegó cuando ya ciertas limitaciones personales empezaron a joderme. Y dije, ok, yo tengo que ver cómo lo arreglo. Y ahí empezó todo un tema en el cual después me profesionalicé en el área de las terapias. Pero eso lo compagino hoy con el desarrollo del acondicionamiento físico. Y precisamente por estas ganas de expresar, desarrollar, de dejar una especie de legado, qué sé yo, decidí escribir un libro que les voy a ir compartiendo en una sección específica de este programa donde voy a leer un pedacito de ese libro que he venido construyendo. Aún está en construcción, pero por fin ya está estructurado. Yo creí que escribir un libro era simplemente escribir unas líneas de lo que piensas y ya, pero no, resulta que requiere una estructura, de un orden y en algo en lo que yo realmente no soy bueno, en estructura y orden. Puedo estructurar cosas para otros. Se me hace súper sencillo, pero aplicarlo en mí es súper difícil. Creo que eso se lo heredé a mi papá. Entre otras cosas que debo agradecer, también hay otras que a veces provoca reprochar. Chiste. Sé que lo estarás viendo. Espero. Eh, lo cierto es que voy a compartir con ustedes ese librito. Un libro que no tengo idea hasta el sol de hoy de cómo se llamará, pero les adelanto que el nombre inicial de este libro es en función de la teoría que tengo y es la teoría de los tres cuerpos, así lo denominé yo, una tesis que tengo acerca del comportamiento y educación física, ¿no? O el autocuidado físico. Eh, pero esa teoría de los tres cuerpos creo que no va a ser el nombre que comercialmente vaya a tener el libro, así que no tengo idea ahorita de cómo la editora me va a sugerir llamarlo. Pero lo cierto es que ese libro
o el contenido de ese libro lo voy a ir compartiendo con ustedes. Pues espero les dé provecho, que no solamente sea escuchar a un loco aquí hablando de la nada. En otro sentido, también voy a hablar de cosas sociales y de cosas personales como las cosas que me gustan, el hobby. Como les dije en un principio, el protagonista de esta ñoña soy yo, así que no van a escuchar de otra cosa sino hablar de mí. Em, yo no sé qué edad tenía yo cuando hice conciencia que me gustaban cosas relacionadas a lo militar. Yo crecí en una familia que se relacionó mucho con la aviación militar. Eh, no voy a ahondar, quienes saben saben y quienes no, pues eso es lo que van a saber. Y en ese aspecto, algo me llamaba la atención, no solamente en la aviación, sino en la aviación militar. Pero poco a poco fui como enamorándome de las tácticas, de la capacidad física que se requería para el desarrollo y entendimiento táctico, desenvolvimiento y tal. Luego la uniformidad, lo complejo de el armamento, que no es solamente el armamento de fuego, como muchos lo pueden entender, sino el armamento de equipamiento, ¿ok? Todo lo que tienes que, todo lo que compone a un elemento de esta índole militar. Me llamó mucho la atención, me apasionó. De hecho, fui militar, presté mi servicio militar, hice mi inicio de carrera militar, lo dejé por hay cosas con las que no comparto y decidí no seguir haciéndolo. Eh, Hoy en día, pues, alejado de eso, la pasión se mantiene y yo la canalicé a través de videojuegos. No es lo mismo, créanme, no es lo mismo. He hecho también otras cosas físicamente, he trabajado para, digamos, componentes de seguridad, en educación para elementos de seguridad, es decir, estas personas que trabajan como seguridad, como escoltas, como seguridad privada, e incluso vigilantes. Y lo digo así minimizando porque sí, obviamente hay un rango, hay una jerarquía de oficio y el vigilante, digamos que es lo menos, ¿no? Incluso tiene subcategorías. Está el vigilante uniformado, el vigilante de establecimientos, el watchman, que es aquel, ¿cómo es? O sea, vigilante, literalmente es eso, es un vigilante. Pero nosotros en Latinoamérica le decimos watchman en varias partes de Latinoamérica, aquella persona que cuida, pero no de forma oficial, sino que está ahí para cuidar un espacio, un sitio. Ese es el guachimán. Pero no es más que eso, un vigilante. Pero tanto desde eso hasta el guardaespaldas, he tenido la posibilidad de formar a personas en estas áreas. Y bueno, me gusta, me apasiona. Pero hoy en día, ya retirado de todo eso, alejado de todo eso, eh, me sigue gustando, me sigue apasionando. Disfruto las películas, disfruto las series que tienen algo relacionado, pero también los videojuegos. Me fascinan los videojuegos desde siempre. Ya expliqué las razones. Y en el momento en que tuve la oportunidad de jugar en un computador juegos tácticos militares de armamento, es decir, lo que se denomina hoy en día como shooters, disparos, me apasionaron. Juegos tácticos militares y de disparos era lo mío. Ahí me ibas a ver. Yo no fui una persona con grandes recursos, es decir, nunca fui millonario ni mucho menos, pero tuve la oportunidad de poder jugar en algunas plataformas, eh, algunas consolas, computadoras, pero lo mío era la computadora. Hasta que salió un famoso juego denominado Counter-Strike, me envicié, invertí muchísimo dinero, perdí muchísimo dinero también, e hice perder dinero también. eh, Quise tomármelo en serio, hice negocios, en fin. Lo cierto es que, bueno, fue una etapa muy bonita, pero donde también sentí que perdí mucho tiempo. Me envicié, literalmente fue un vicio. Hoy en día ya no es un vicio, es un hobby que he intentado canalizar para sacarle provecho. No ha sido como he querido, no lo logré. Pero lo cierto es, a ver, ok. Lo cierto es que me sigue gustando, me apasiona y hoy en día tengo un proyecto también en esta misma plataforma sobre videojuegos.
hay uno en particular, mañana quién sabe si lo cambie, ojalá la economía me dé para ir mejorando mi plataforma de juegos, eh, para entonces yo poder invertir en un hobby un poquito más costoso, porque como cualquier hobby, sea lo que sea que hagas, requiere de inversión, requiere de tener, depositar algo de dinero, así que es caro. Y me gusta mucho, ojalá me dé. Y en este momento hay uno que se denomina Free to Play, o sea, un juego de, digamos, de entrada gratuita, pero que obviamente también requiere un esfuerzo, invertir eventualmente, en fin. Si te gusta, pues terminas dando dinero. Yo lo he hecho, me gusta mucho. Quisiera ser partner de esta empresa, después en otro momento les comentaré cómo funciona eso, pero no lo he logrado porque ya no tengo los mismos reflejos que tenía antes. Y algo que recientemente conversaba con alguien es que siempre le echamos la culpa como jugadores, si eres player, si eres gameplay, sabes de lo que te estoy hablando. eh, Le echamos la culpa al lag, a la conexión, al computador, a lo que sea, o a los servidores, en fin. Pero la realidad es que hoy en día ya no tengo la misma habilidad que tenía cuando jugaba Counter-Strike. Cuando yo jugaba Counter-Strike o Delta Force, el primero, no el que está de moda hoy, sino el primero, yo era muy bueno. Y lo digo sin modestia, yo era muy bueno. Había muchísimo mejores, sin duda. Eh, pero estaba en competencia. Yo tenía una muy buena habilidad, sobre todo con ciertos armamentos y en ciertas circunstancias y situaciones. Eh, pero poco a poco, pues los reflejos van disminuyendo, la capacidad de respuesta es otra, ya no ves igual. Y por mucho que quieras ser partner, lo que vende en este tipo de plataformas es la gran habilidad. Pero bueno, yo he buscado la manera de desarrollar de otra manera y es educando. Y a mí me gusta entender y comprender la mecánica, el por qué, el cómo, el cuándo, tal, qué sé yo, y establecer mi propia teoría y aplicación de lo que aprendo y el cómo. Entonces, de eso va mi aporte a ese juego en esta plataforma. Yo toda la vida, bueno, no toda la vida, corrijo, ya toda una vida, me han denominado, me han llamado Panther, yo acepté ese sobrenombre em, y nace en tres circunstancias diferentes. Un caso curioso. Pero al ser en tres circunstancias diferentes que coincidiese que me denominaran más o menos igual, me lo quedé y dije, bueno, está bien, lo adopto, Pantera. Y resulta que fue con este juego que popularicé ese sobrenombre, por lo menos para conmigo, lo normalicé. Lo popularicé porque en su momento se popularizó, pero para conmigo lo normalicé. Al punto que mucha gente que yo conozco de muchísimos años no conoce mi nombre, conoce el sobrenombre. O bueno, conoce el nombre de pila que es Luis, porque siempre lo asocié, Luis Pantera, ¿no? Pero sí, el sobrenombre es Pantera por, repito, varias circunstancias que coincidieron y de tres sectores diferentes coincidieron en ese sobrenombre. Lo asumí, lo adopté, lo normalicé eh, y me autodenominé Panther. Y bueno, Panther me quedé. Unos me decían Pantera, otros me decían Panther. Así que me quedé Panther. Yo Panther me escribí un día, un buen día, puse mi nickname, o sea, mi sobrenombre o mi prenombre digital en el juego, Pantera, y Pantera me quedé para toda la vida. Mucha gente empezó a conocerme como Pantera y hasta el sol de hoy. Entonces yo en el área de los videojuegos o en el área del deporte me conocen como Pantera. Y así me quedé. Así que me van a conseguir en esta plataforma como KS Panther, porque bueno, Pantera después salió, se popularizó, porque ya existía obviamente la Pantera Negra de los cómics, pero después se popularizó con los Avengers, con las películas, la Pantera Negra de Wakanda, pero, bueno, la de los cómics también es de Wakanda, pero ustedes me entendieron. Lo cierto es que para distanciarme de, me coloqué el nombre, al prenombre, KS, que significa Kuroyu Senshi. En mi vida personal, algo que también tocaré más adelante, si te interesa, y si no te interesa también lo voy a decir,
es sobre las artes marciales y mi afinidad o atracción hacia lo oriental, hacia lo japonés, algunas cosas chinas quizás, no todo, pero hay algunas cosas que me llaman mucho la atención y en otro momento les diré por qué. Pero lo cierto es que dentro del desarrollo deportivo lo hice a- con las artes marciales y entonces hay una afinidad por lo japonés y Kuroyu Senshi significa, de alguna forma se pudiera traducir como el felino oscuro, la pantera negra. Entonces, ya, Kuroyu Senshi, KS, ya saben de qué es el KS, y Panther, por obvias razones, o por las que ya les acabo de decir. Eh, esa es la estructura, eso es lo que es Sí Luis, para que ustedes respondan a todo lo que yo diga, Sí Luis. Saben que algunas personas creen que exageran con cosas de mi vida y me importa un pepino. Pero me es curioso, me ha llamado la atención que mucha gente no cree cosas que les digo. Alguien me lo confesó y yo, ¿en serio? Sí, es que me parece fantasioso, y yo, por dentro, qué triste debe haber sido tu vida. Pero después me puse a pensar muy en serio y digo, es que es verdad, hoy en día hay gente que vive como encerrada, como que no ha tenido vida. Su vida ha sido muy, muy triste. Entonces, claro, vemos vidas de otros como que, wow. Y muy alejado de sentirme señalado, como puede que haya sonado ahorita que lo digo en voz alta, en realidad me sentí dichoso y halagado porque eso significa que debo sentirme agradecido por todo lo que he vivido y siento que no he vivido mucho, o sea, que no he vivido lo que he querido, que no es lo mismo, porque a mí me gustaría vivir muchísimas cosas más, quiero hacerlo, tengo planes de hacerlo, tengo proyectos para hacerlo, y precisamente por eso hago esto, porque es parte de sentirme pleno conmigo en hacer otra cosa. Eh, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero lo cierto es que hoy en día yo veo con preocupación que jóvenes no están viviendo. Y cuando digo preocupación es porque me preocupa hacia dónde se dirige el con quién compartimos y qué calidad es de lo que compartimos, ¿no? Y lo evidenciamos con el tipo de verbo, de expresión verbal, quiero decir, porque algo que quiero aclarar, no tengo nada en contra de la música. Tengo algo en contra del contenido que hoy hay en la música comercial. Creo haberlo expresado bien. Porque mucha gente nos vamos por la simplicidad de decir, es que la música de hoy, no, la música es música. Y tengo un profundo respeto y admiración por la música, ¿ok? Casi que por la misma que tengo por el viento, por el color que entra por mis ojos, por el sol, por el agua. Para mí es vital la música. No el sonido, sino la música, la armonía. Y la música, no tengo nada, repito, en contra de ella, del ritmo, de la armonía, como dicen algunos, el punky punky, el champa champa, el puchum puchum puchum, como le quieras decir, de forma despectiva, no deja de ser música, no deja de ser rítmica. Y a mí eso me gusta. Eh, por supuesto, no estoy diciendo que sea bueno, a mí me gusta. Pero lo que sí puedo menospreciar es el contenido de la expresión verbal a través de la música, o sea, con ritmo. Una grosería no deja de ser grosería aunque la digas con ritmo. Una vulgaridad no deja de ser vulgar porque la digas con ritmo. Entonces, ya sea que sea el rap, el rock, bueno, el metal es una derivación del rock, si mal no estoy. Yo no soy experto en música. Em, pero no importa el género musical, si tú dices porquería, no deja de serlo. Y hay cosas que definitivamente son porquería. Ahora, ¿cuál es la crítica? Que sí es cierto y estoy de acuerdo con que hay mucha gente con la que comparto que toda la vida ha existido porquería dentro de la música. Pero lo que no había era un consumo masivo, lo que demuestra que hay una tendencia a apreciar una conducta de mierda. A ver, me explico. ¿Qué pasa? La música establece patrones de conducta.
te guste o no. Esto está comprobado psicológicamente, puedes educarte en ello, puedes averiguarlo e indagarlo. No es una simple palabrería mía, es algo que, repito, está demostrado y lo puedes comprobar tú mismo. La música crea patrones de conducta. Cuando tú escuchas de forma repetitiva algo que ambienta tu cotidianidad, terminas actuando en función de ello. Lo simplifico, si escuchas música triste, andarás triste, si escuchas música alegre, andarás alegre. Pero también hay algo importante, tu psiquis, tu psicología también se activa. Y se activa de forma inconsciente, no es algo que haces tú, se activa. Es decir, solo, no es algo que tú hagas, sino de forma inconsciente se activa en tu cerebro un patrón de conducta dependiendo del mensaje que recibas cierto estímulo, del patrón que estimule, perdón, cierto sector de tu cerebro. ¿Ok? Entonces, cuando tú has educado tu cerebro con palabras que entiende, porque una cosa es que tú recibas un mensaje en inglés, por ejemplo, si no hablas inglés, en chino, tú no hablas ruso y escuchas a una música en ruso, capaz tararees, capaz imites lo que dice la canción, pero no lo procesa tu cerebro porque el mensaje es ruido, ¿vale? Es como, no me está diciendo nada, pero es rítmico y es agradable. Bien, lo mismo ocurre. Pero ¿qué pasa cuando no tú escuchas, tú oyes, pero tu cerebro escucha? Me explico. Oír es escuchar ese ritmo, es escuchar ese ruido, es prestarle atención a ello y dejarte llevar por ese ritmo. Pero otra cosa es que tu cerebro recibe información de algo que conoce y tú no eres consciente. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que hemos escuchado una canción, la cantamos, repetimos lo que dice, pero no somos conscientes de lo que está diciendo? Y una vez que analizamos o alguien analizó por nosotros la letra y nos las muestra, decimos, oh, eso es lo que dice esa, ay, mira tú, pero tú lo repetiste de forma inconsciente y eso generó un patrón de conducta en ti. ¿Ok? ¿Te guste o no? ¿Qué pasa entonces? Que hoy en día la comercialización hace la difusión más fácil y el consumo mucho más accesible a una gran masa de personas con una música, con un contenido de mierda que genera patrones y conductas de mierda. Esa es mi opinión con respecto a la música actual. Repito, no es en contra de la música, sino del contenido. Es una mierda. No importa que lo digas con ritmo, es una mierda. Esa es mi opinión. Nos vemos en la próxima. Sí, Luis.